Chắc thằng bé nhớ anh lắm. Dewey dibuja alegremente un retrato de su familia con un bebé, pero el niño no sabe que su hermanito ya no está. Un dibujo inocente. Una pregunta ingenua de un niño. Y una carta que Tieu-nu escribió entre lágrimas, dirigida al hijo que nunca llegó a nacer. Ese momento dejó a Truong y a Tieu-nu sin palabras porque hay dolores, que por más que se intenten ocultar, nunca se pueden olvidar. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la historia llena de emociones de Truong y Tieu-nu. En el episodio de hoy, después de que Tieu-nu regresa a casa un momento que parecía completamente normal, termina sumiendo a toda la familia en un silencio doloroso. Dewey, con total inocencia, dibuja un retrato familiar con un nuevo bebé, mientras que Tieu-nu, en silencio, escribe una carta para el pequeño hijo que se fue de sus vidas para siempre. ¿Podrá esta pequeña familia superar el dolor de haber perdido a su hijo? Quédense hasta el final del video de hoy para sentir y comprender plenamente esta historia tan conmovedora. Y si les gusta la historia de Truong y Tieu-nu, no olviden dejar un like y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. La tarde transcurría muy tranquila en la pequeña casa. La luz suave del sol entraba por la ventana cayendo sobre el suelo y sobre el pequeño escritorio colocado junto a la pared. El ambiente dentro de la casa era cálido, pero aún se percibía un silencio difícil de describir. Dewey estaba sentado en su mesa de madera. Frente a él había una caja de colores y una hoja de papel blanco, que ya empezaba a llenarse de dibujos divertidos. El niño tenía la cabeza inclinada, concentrado en su dibujo. A veces ladeaba un poco la cabeza para pensar como un pequeño artista muy enfocado en su obra. En la hoja había un dibujo de una casita arriba, un sol amarillo brillante y algunas nubes redondas. En el centro del dibujo había 4 personas hechas con trazos simples pero llenos de color. La figura más alta era Papá Truong. A su lado estaba Mamá Tieu-nu. Después estaba Dewey. Y en medio, un bebé muy pequeño con una gran sonrisa. Dewey tomó el lápiz rojo y coloreó la camiseta del bebé. El niño sonreía con mucha alegría, como si estuviera imaginando el día en que su hermanito llegara al mundo. De vez en cuando se echaba un poco hacia atrás para mirar el dibujo y luego seguía añadiendo algunos pequeños detalles. Incluso dibujó una pelota al lado del bebé como si los 2 hermanos fueran a jugar juntos en el patio de la casa. En el pequeño mundo de Dewey todo era muy sencillo y feliz. Él no sabía que el dibujo de la familia con un nuevo bebé que estaba haciendo con tanta ilusión era precisamente lo que más hacía sufrir a Truong y a Tieu-nu. La tarde en la casa seguía siendo tranquila. El suave sonido de los lápices de colores de Dewey rozando el papel se escuchaba muy bajo, como un pequeño sonido dentro del ambiente cálido del hogar. En ese momento, Truong salió de la cocina. Acababa de lavarse las manos después de preparar algo de comida para Tieu-nu. Detrás de él venía Tieu-nu caminando despacio porque su cuerpo aún no se había recuperado por completo. Los dos pasaron junto al escritorio de Dewey. Dewey seguía inclinado sobre la mesa, concentrado en su dibujo, sin darse cuenta de que sus padres estaban detrás de él. Truong miró por casualidad la hoja sobre la mesa. En ese instante, su mirada se quedó inmóvil. Tieu-nu también se acercó un poco más con curiosidad. Los dos miraron el dibujo. En la hoja blanca había una pequeña casa con un sol amarillo arriba. Frente a la casa había 4 personas tomadas de la mano. Una figura alta era Truong. A su lado estaba Tieu-nu. Un niño pequeño era Dewey. Y en medio, un bebé. Un bebé muy pequeño con una camiseta roja que Dewey había coloreado con mucho cuidado. Dewey incluso dibujó una pelota al lado del bebé como si los 2 hermanos fueran a jugar juntos en el patio de la casa. Truong miró el dibujo y sintió que el corazón se le encogía. La mano de Tieu-nu tembló ligeramente.
Se quedó quieta unos segundos con la mirada detenida durante mucho tiempo en el bebé del dibujo. Esa era exactamente la imagen que ella había imaginado durante todos los meses de embarazo. Pero ahora, solo existía en la imaginación de Dewey. En ese momento, Dewey se giró. Su rostro estaba lleno de alegría. Tomó la hoja y se la mostró feliz a sus padres. El niño señalaba con orgullo cada figura del dibujo de su familia. Tieu-nu intentó sonreír, pero sus ojos ya se habían enrojecido sin que se diera cuenta. Y Truong se quedó de pie detrás mirando en silencio a madre e hijo. En ese momento ambos entendieron que hay dolores que por más que uno intente ocultarlos, siempre siguen viviendo dentro del corazón. La noche en la pequeña casa se volvió extrañamente silenciosa. Después de que Dewey se quedó profundamente dormido en su habitación, todo pareció hundirse en una calma profunda. En su habitación, Tieu-nu estaba sentada en silencio junto a la pequeña mesa de madera cerca de la ventana. La suave luz amarilla de la lámpara iluminaba la hoja de papel en blanco frente a ella. Sobre la mesa solo había un bolígrafo y la hoja de papel. Tieu-nu estuvo sentada mucho tiempo, pero todavía no había escrito ni una sola línea. Su mirada se dirigía hacia la ventana donde la noche ya había cubierto el pequeño jardín frente a la casa. Los recuerdos de los días en que estaba embarazada, de las veces que ponía la mano sobre su vientre y hablaba con su bebé, de repente volvieron a su mente. Una lágrima cayó en silencio. Finalmente Tieu-nu tomó el bolígrafo y empezó a escribir. Era una carta, dirigida al hijo que nunca llegó a nacer. Línea tras línea las palabras aparecían temblorosas sobre el papel. Escribió cuánto había esperado el día en que su bebé llegara. Había imaginado el pequeño rostro de su hijo, había pensado en el día en que toda la familia le daría la bienvenida al mundo. Ella y Truong habían preparado muchas cosas para el bebé. Una pequeña manta, ropita diminuta, y también un futuro en el que siempre habían imaginado que su hijo estaría. Pero al final, no pudo mantenerlo con ella. Las lágrimas caían sobre el papel borrando algunas palabras. Tieu-nu puso suavemente una mano sobre su pecho, como si todavía abrazara a su pequeño hijo dentro de su corazón. Escribió la última línea muy despacio, que aunque su hijo no llegó a este mundo, siempre sería parte de la familia. Siempre sería el hijo que ella y Truong amarían más que a nada. Fuera de la puerta de la habitación, Truong permanecía de pie en silencio. No entró. Solo observaba a Tieu-nu desde lejos, porque sabía que hay dolores que solo pueden sanar con el tiempo y con amor. La casa seguía envuelta en un silencio profundo. La noche avanzaba lentamente y la luz amarilla de la lámpara iluminaba suavemente el pequeño escritorio donde Tieu-nu aún estaba sentada. La carta seguía abierta frente a ella. Algunas palabras estaban borrosas por las lágrimas que habían caído sobre el papel. Tieu-nu no se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Solo sabía que el dolor que llevaba dentro parecía haberse vuelto más pesado al escribir cada recuerdo. Sus dedos todavía sostenían el bolígrafo, pero ya no escribía. Sus hombros temblaban suavemente. Las lágrimas seguían cayendo en silencio. Fuera de la puerta, Truong permanecía quieto. Durante varios minutos no se movió. Había escuchado el sonido ahogado del llanto de Tieu-nu, y cada vez que lo oía su corazón se apretaba. Sabía que ese dolor también era suyo, pero ver a Tieu-nu sufrir así le hacía sentir aún más impotente. Finalmente respiró hondo. Luego levantó la mano y empujó suavemente la puerta. La puerta se abrió lentamente sin hacer ruido. Tieu-nu no se dio cuenta de inmediato. Seguía mirando la carta frente a ella con los ojos llenos de lágrimas. Truong caminó despacio hacia ella. Cada paso parecía muy cuidadoso, como si temiera romper el silencio frágil de la habitación. Cuando llegó detrás de Tieu-nu se detuvo. Vio la carta. Vio las manchas de lágrimas sobre el papel. Y vio a Tieu-nu tratando de contener su llanto.
Truong sintió que algo dentro de su pecho se quebraba. Durante unos segundos no dijo nada. Luego, con mucha suavidad, puso una mano sobre el hombro de Tieu-nu. ¡Tieu-nu! Su voz era baja y cálida. Tieu-nu se sobresaltó ligeramente. No esperaba que Truong estuviera allí. Se giró lentamente para mirarlo. Sus ojos estaban rojos. Su rostro estaba lleno de lágrimas. Por un momento intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo bajó la mirada otra vez. «Lo siento», susurró con dificultad. Truong frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué dices eso?» Tieu-nu apretó el papel con las manos. Su voz temblaba. «No pude proteger a nuestro bebé». Las lágrimas volvieron a caer. Yo debía cuidarlo, pero no pude». Truong sintió un dolor profundo al escuchar esas palabras. Se inclinó un poco y tomó suavemente la carta de las manos de Tieu-nu. La miró solo un momento. Luego la dejó nuevamente sobre la mesa. Después levantó el rostro de Tieu-nu con cuidado. «Mírame», dijo con voz suave. Tieu-nu levantó lentamente la mirada. Los ojos de Truong estaban llenos de tristeza, pero también de una calma firme. «Esto no fue tu culpa», dijo él con tranquilidad. Tieu-nu negó con la cabeza de inmediato. «Pero yo era su madre». Su voz se quebró otra vez. «Yo debía protegerlo». Truong acercó la silla un poco más. Se sentó frente a ella. Luego tomó sus manos con delicadeza. Sus manos estaban frías. «Escúchame», dijo Truong con paciencia. Tieu-nu lo miró en silencio. «Tú hiciste todo lo que pudiste», continuó él. «Desde el primer día que supiste que estabas embarazada, cuidaste de nuestro bebé con todo tu amor». Los ojos de Tieu-nu volvieron a llenarse de lágrimas. Truong habló despacio recordando cada momento. «Recuerdo cuando elegías la comida con tanto cuidado. Cuando hablabas con el bebé cada noche. Cuando sonreías solo porque sentías que se movía». Tieu-nu cerró los ojos un momento. Esos recuerdos aún estaban muy vivos. «Nuestro bebé sabía cuánto lo amabas», dijo Truong suavemente. Tieu-nu volvió a llorar, pero aún así, no pudo quedarse. Truong apretó ligeramente sus manos. «A veces, hay cosas que no podemos controlar». La habitación quedó en silencio por unos segundos. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Tieu-nu. Truong continuó hablando con voz tranquila. «Pero eso no significa que nuestro bebé haya desaparecido». Tieu-nu lo miró confundida. Truong levantó una mano y la colocó sobre el pecho de ella. «Nuestro hijo sigue aquí». Tieu-nu parpadeó. «Aquí», repitió Truong, «en nuestro corazón». Las lágrimas siguieron cayendo, pero esta vez Tieu-nu lo escuchaba con atención. Truong respiró hondo antes de continuar. «Tal vez no pudimos verlo crecer. Tal vez no pudimos escuchar su voz». Hizo una pequeña pausa. «Pero el amor que sentimos por él es real». Tieu-nu apretó los labios. Su pecho se movía lentamente al respirar. «Y ese amor nunca va a desaparecer». La habitación volvió a quedar en silencio. Después de unos segundos, Tieu-nu habló en voz baja. «Dui todavía cree que tendrá un hermanito». Truong miró hacia la mesa donde estaba el dibujo de Dui. La imagen del pequeño bebé con camiseta roja apareció en su mente. Su corazón volvió a doler. «Sí, lo sé». Tieu-nu bajó la mirada. «Cuando lo vi dibujar hoy, sentí que mi corazón se rompía otra vez». Truong asintió lentamente. «El mío también». Los dos guardaron silencio. La tristeza seguía allí. Pero ahora ya no estaba tan sola. Truong se levantó de la silla. Luego rodeó suavemente a Tieu-nu con sus brazos. Al principio, ella se quedó inmóvil. Después, poco a poco, se apoyó en su pecho. Las lágrimas volvieron a salir, pero esta vez no estaba sola. Truong la abrazó con fuerza. No dijo nada durante un rato. Solo acariciaba lentamente su espalda. «Llora si lo necesitas», susurró. Tieu-nu apretó su camisa. Su llanto se volvió más fuerte por unos momentos. Todo el dolor que había estado guardando parecía salir de repente. Truong no se movió. Solo permaneció allí sosteniéndola. Después de un rato largo, el llanto de Tieu-nu comenzó a calmarse.
Su respiración volvió a ser más lenta. Aún seguía abrazándolo. «Gracias», dijo en voz muy baja. Truong besó suavemente su cabello. «No tienes que agradecerme». Tieu Nu levantó un poco la cabeza. «Tengo miedo de no poder olvidar». Truong negó suavemente. «No tenemos que olvidar». Ella lo miró sorprendida. Truong sonrió con tristeza. Algunas personas pasan por nuestra vida solo por un momento, pero aún así dejan una huella para siempre. Hizo una pequeña pausa. Nuestro bebé es una de esas personas. Tieu Nu guardó silencio. Luego miró la carta sobre la mesa. ¿Crees que él podría escucharnos? Truong siguió su mirada. Tal vez sí. ¿De verdad? Truong asintió lentamente. Si el amor puede viajar tan lejos, entonces nuestras palabras también pueden hacerlo. Tieu Nu respiró profundamente. Luego tomó la carta otra vez. La dobló con cuidado. Sus manos ya no temblaban tanto. Truong la observó en silencio. La tristeza aún estaba allí. Pero también había algo más. Un pequeño comienzo de calma. Tieu Nu miró a Truong. ¿Podemos guardar esta carta? Claro. Quiero que siempre recuerde que lo amamos. Truong asintió. Siempre. En ese momento, desde la habitación de Dui, se escuchó un pequeño movimiento. Ambos miraron hacia la puerta. Luego se miraron entre ellos. Por primera vez en toda la noche, Truong sonrió suavemente. «Ven», dijo con calma, «vamos a descansar». Tieu Nu asintió. Apagó la lámpara. La habitación quedó en penumbra. Pero esta vez, el silencio ya no era tan doloroso como antes.